Permítame orar de nuevo. Señor, gracias por poder disfrutar de esta iglesia tan querida. Señor, y poder compartir juntos de tu palabra y de lo que has puesto en mi corazón y me has permitido preparar. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos a todos y que todos, Señor, seamos trabajados siempre y moldeados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo yo tengo que ser como empleado en mi trabajo? Y lo que demanda de mí. Se lo demandaba a los esclavos de la época. Imagínense a nosotros como empleados que tenemos muchos más derechos y más beneficios. A cómo comportarnos con nuestros patrones. Y a los patrones, a los que son patrones, cómo comportarse con sus empleados. Cómo nos manda como jóvenes, cómo nos manda como ancianas y ancianas de la iglesia su tarea de cómo ser ejemplo y cómo instruir a las jovencitas, a los hombres, al liderazgo, a todos. La Biblia nos ha marcado el camino para cada cosa. Nosotros tenemos que ser conocedores, estudiosos de cuál es nuestro rol y de cómo estamos realmente, lo que la Biblia demanda de nosotros, en cada decisión. Como padres, como hijos. Seguimos. ¿No? Esto es fundamental. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en vosotros. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto tiene que ser la realidad de una iglesia viva, ¿sí? Que la palabra de Cristo, cuando uno realmente está repleto de la palabra de Dios, uno toma las decisiones en función de eso. Es así. Es así. Seguimos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pasajes que nos siguen resaltando esta realidad, ¿no? Cuando uno camina por la oscuridad, es espantoso, ¿no? Caminar en la oscuridad, uno no ve absolutamente nada. Cuando hay luz, uno camina guiado. La Biblia es eso, es la que nos ilumina, la que nos guía a la hora de tomar decisiones. Es ilógico pensar cristianos que toman decisiones y dicen que Dios es su mayor tesoro, pero viven tomando las decisiones como a cada uno se le canta la gana tomar las decisiones. Cuando la Biblia dice claramente que no. Si yo hoy, es domingo, llega a las 7 de la tarde, ¿qué dice? ¿Qué espera Dios de mí? Si yo puedo decir que Dios es mi mayor tesoro y yo sé que la iglesia se junta y yo no venía a juntarme con la iglesia, si no tengo, obviamente, si uno está postrado en una cama con una enfermedad, uno no espera eso. Pero si uno tiene todo para venir y no viene, estoy poniendo un caso que se me ocurre ahora, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? O sea, yo puedo decir que amo a Dios y que Dios es mi mayor tesoro y que todo, pero en cada decisión puntual, ¿no? Pero me da pereza, no tengo ganas, hoy estoy cansado, hoy. ¿Qué nos dice la Biblia? No es por sentimiento, no es por cómo me siento, no es por cómo estoy, sino porque decidí seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y ya no dependo de cómo me siento o no, sino de lo que Dios me manda para mi vida. Con los matrimonios, yo no quiero hablar de más para... Pero justo ayer Jorge decía eso, hablando con los adolescentes, les decía, ya no es por sentir. Hay veces que me dan ganas de decir, ¿para qué me casé? Pero cuando uno está viviendo ya, es la decisión, ya no mido por lo que siento o no siento, ya uno mira por que decidí amar. Ya está. Todo grabado. ¿Qué? Acá. Seguimos. Esto es fundamental, hermanos. Esto para mí es lo más fundamental. Tengo que pedir consejos y conocer la opinión de hermanos maduros sobre esta decisión. ¿No? Sobre todo, no le pidan consejos sobre si venía de la iglesia o no. Está cantado. Pero hay decisiones importantes que necesitamos. Nos aconsejaban eso el viernes, ¿no? Creo que Horacio nos decía eso. De que cuando estamos, a veces hay momentos que tendremos que pasar de romper un poco el orgullo y salir a buscar ayuda. Y esto es fundamental en todas las decisiones de la vida. Realmente yo lo miro, pienso en mi vida y realmente no sé qué hubiera sido sin consejos en cada cosa. Y veo que un montón de cosas que hoy me alegro y gozo y disfruto es gracias a haber aceptado buenos consejos. Pero tal cual. Y me doy cuenta que cosas que le erré es por muchas veces no haber escuchado buenos consejos. Los consejos son la clave y por eso existe la iglesia, porque la iglesia, o cómo debe funcionar la iglesia, es una iglesia donde
ancianas que aconsejan a las jovencitas, hombres mayores que aconsejan a los jóvenes y viceversa, obviamente. Ese es el liderazgo maduro, preparado para ayudar y potenciar a otros y aconsejar a otros. Pero nosotros lo que tenemos que hacer muchas veces es romper nuestro orgullo y animarnos a salir de la barrera e ir a otros a pedir una mano. Y ver, sobre todo, porque generalmente cuando la toma de decisiones uno está muy encerrado en lo que uno piensa. Siempre es así, a todos nos pasa, ¿no? Uno tiene ya todo calculado y todo medido y todo pensado. Cuando uno ya mira, otra persona ve las cosas de otra manera. Ya solo que otra persona te haga pensar en el tema, ya es otra mirada. Pero mucho más cuando es una mirada madura y cristiana que nos ayuda. Es fundamental, fundamental. Seguimos. No, esto es lo que nos dice toda la Biblia. La Biblia insiste una y otra vez en esto. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza, se enoja, ¿no? Y esto es lo peor que nos puede pasar. Yo vivo mi vida como yo quiero, ¿no? Eso es vivir aislado, eso es lo que Dios detesta. Y al que Dios agrada es tener la humildad necesaria y un corazón constrito y humillado para ir a buscar consejo y analizar el consejo, dar prioridad al consejo. Fundamental. Al necio le parece bien lo que emprende. Siempre, ¿no? Pero le parece bien lo que emprende, pero nunca se da cuenta que es un necio. Y nosotros muchas veces nunca nos damos cuenta que somos necios porque nos parece perfecto lo que estamos haciendo. Pero el sabio escucha el consejo. Cuando no hay consulta, seguimos. Cuando no hay consulta, los planes fracasan. El éxito depende de los muchos consejeros. Cuando no hay consulta, cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos, generalmente nuestras decisiones no son tan buenas. A veces puede pasar que sí, pero generalmente el que escucha el consejo tiene éxito. Eso es una verdad que la Biblia nos dice una y otra vez y quiere a Dios que siempre la tomemos en cuenta. Diga. Amén. No sé si lo puse ahí, pero amén. Totalmente. Esa es la sabiduría de Dios. Y esto es fundamental, ¿no, Ariel? Buscar consejos, no aprobaciones. ¿No? Y esto nos pasa a nosotros, a la joven, a mí siempre, creo que, pero a todos nos pasa. Creo que esto no es cuestión de jóvenes o no. Uno siempre quiere, lo que les decía del rey Acab, siempre buscar consejos que sean espirituales, por supuesto. ¿Sí? Pero, y esto es fundamental. Acá no sé si decir esto, pero le voy a decir. A mí me pasaba. No. Tengo muchos amigos cristianos maduros, más grandes que nosotros, me acuerdo. Muy compinches, pero muy maduros. O sea, no son... Y yo los amo con todo mi corazón. Pero que me acuerdo, ustedes saben que con Meli nuestra historia empezó hace rato. Pero me acuerdo de consejos que teníamos 17 años, 18 años y ya, viste, además hay como una onda, ¿no? Ya noviarlo cuanto antes. Me parece que hay una... Yo discrepo totalmente con eso, si alguien piensa diferente, lo acepto. Pero yo, por más que en ese momento lo que más quería obviamente era noviar, sí, ¿quién no? ¿Qué gurí de 17 años no lo quiere hacer? Pero cuando uno entiende el consejo de Dios, entiende cómo Dios lo plantea, pero sobre todo hay cosas, principios, de muchos consejos que en ese momento quizás me molestaban un poco más, pero que entendía que había sabiduría por ahí, ¿no? Incluso de otros amigos también, que nos decían, pero si hubiera esperado un poco más, que la situación se hubiera acomodado un poco, que cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado. Porque claro, nos casamos ahí como... Y esto no es una regla para todos, no estoy hablando de cuándo casarse ni cuándo... Pero sin duda hay cosas naturales de la vida que nos ayudan para un lado o para el otro. Y Dios lo que quiere obviamente es que formemos familia y que seamos lo más maduros posible y que estemos lo mejor estable posible para poder evitarnos los mayores problemas posibles, ¿no? Pero esos consejos uno con 17, 18 años no lo ve. Y uno puede recibir consejos desde un lado que voy a decir, ¿son cristianos? Sí, ¿son maduros? Sí. Pero hay que analizar incluso también en eso,
No sé si creo que fue entreverado, pero no quiero hablar de más lo que pasa, perdón. Pero entienden a dónde voy, ¿no? Y muchas veces el consejo que me molesta, pero que uno ve, uno sabe, si uno realmente está con el Señor, sabe que aunque me molesta, en ese consejo hay sabiduría. ¿Sí? Y por eso ponía este ejemplo de Micaías. El hombre sabía que el hombre tenía razón. Pero él quería escuchar el consejo que le agradaba, que era espiritual, porque todos los otros, después pueden leer esa historia no me acuerdo en qué pasaje es, pero pueden leer en sus casas. No, todos los otros eran profetas de Dios, no eran gente malvada. Eran todos supuestamente profetas de Dios, pero le decían lo que él quería escuchar. Y a él le encantaba. Y por eso digo, y a veces nosotros como jóvenes también buscamos, y grandes también, ¿no? Entre compinchos, amigos que más o menos miran las cosas como nosotros las miramos y nos dan palmadita en la espalda. Necesitamos siempre escuchar el consejo de aquellos que son espirituales, pero capaz que nos dicen las cosas que no queremos escuchar. Eso es fundamental. 4. Tengo que ver cómo esta decisión afecta el propósito particular de Dios para mi vida. ¿No? Dios a todos nos llamó, Dios nos salvó y nos dio un propósito como cristianos. ¿Cuál es el mayor propósito que todos tenemos por igual? Ser hechos semejantes a Cristo. Nuestra santificación. Ese es el propósito que todos tenemos. Pero también a cada uno nos dio dones, nos dio un propósito. Dios quiere con cada uno de nosotros y nos hizo de maneras diferentes y nos puso en lugares diferentes para que nos manejemos de maneras diferentes, porque tiene llamados particulares con cada uno. ¿Queremos eso o no? ¿O somos? ¿Por qué somos tan diferentes? Y eso es importante que nosotros seamos conscientes de eso y de ver si realmente estoy cumpliendo con lo que Dios quiere que yo viva. ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Pasar nomás, venir, sentar banco y ya está? Y bueno, venir a las reuniones y cumplir. Dios quiere con cada uno que nosotros cumplamos el propósito con el que nos creó diferentes, nos creó con capacidades, con talentos, con dones, nos puso su huella para que nosotros cumplamos ese propósito. Y por eso todas las decisiones que tomamos tienen que estar guiadas por eso, cuando eso realmente es lo más importante. Y por eso tenemos que entender para dónde Dios nos quiere llevar. Y eso quizás puede ir cambiando con el tiempo. O Dios en algún momento nos quiere de una manera y después en otra. No sabemos. Tenemos que estar atentos a dónde Dios nos quiere y vivir en función de eso. Yo me acuerdo, lo hablamos con Meli al principio antes, perdón que estoy súper autorreferencial, pero me acuerdo, yo entendía que en ese momento, y por eso me la llevo, perdonen que me la llevo, pero yo entendía y lo tenía muy claro de que en ese momento en la iglesia en Salto, y ahora lo sigo pensando lo mismo, y necesidades hay en todas las iglesias, eso de que no existe más necesidad en una iglesia que en otra, pero uno entiende que su llamado y su propósito es acá. Y me acuerdo de las primeras charlas con Meli de decir, mirá, yo esto lo tengo más claro de que me tengo que casar contigo. Tengo más claro de que mi llamado es por acá. Entonces, si se alinean nuestros llamados y vos me querés acompañar y vivimos juntos y caminamos por acá, bárbaro. Pero si no, yo entiendo que esto es más importante. Porque entiendo primero eso. Gracias a Dios, Meli también acompañó llamada. Aunque, bueno, con su incertidumbre, por supuesto, que es natural. Pero eso es fundamental, de pensar, bueno, ¿para dónde Dios nos quiere? Y en todas las cosas. O sea, si yo entiendo que mi propósito es el que sea, pero todas las decisiones, y acá estoy pensando en un tema de noviazgo, pero en todas las decisiones, en qué trabajo elijo o no elijo, en qué cosa hago o no hago, en qué paso más mi tiempo dedicado. Si yo entiendo que tengo que la misión que Dios quiere en mi vida es que yo, trabaje con los niños y sea una bendición trabajando con los niños, Dios quiere que yo me capacite y pase más tiempo no mirando series, sino preparándome para hacer una mayor bendición para los niños. Pueden mirar series, obviamente. Pero a lo que voy, ¿me entienden? Mis decisiones, cómo manejo mi tiempo, cómo manejo todo mi vida, está alineado por donde Dios me quiere. Y generalmente no vivimos de esa manera. Generalmente vivimos la vida como más o menos surge y van pasando los días así. Y pasamos y venimos y cumplimos las cosas religiosas de toda la vida y venimos y servimos las cosas que tenemos que hacer. Podemos servir en la escuelita, podemos servir con los jóvenes, podemos servir en todos lados. Pero realmente el foco de nuestra vida, nuestra misión no está muchas veces alineado a todas nuestras decisiones.
Y eso es fundamental. Seguimos. Lo que nos dice Salmo, ¿no? No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Hermanos, si esto no nos emociona, lo leemos muy quizás a la apurada, pero pensemos cada uno y llevemos esto para pensar a cada uno. No somos uno más, ¿no? No somos, somos criaturas de Dios, creados por Él, hijos de Él, salvados por Él, pero con un propósito. Nuestros días están todos contados, fueron contados. Dios nos eligió y nos hizo de una manera para que cumplamos ese propósito. Y cuando no lo estamos haciendo, estamos viviendo vidas fuera de su plan, por más que seamos salvos. Y esa realmente es la manera más desgraciada de vivir. Seguimos. ¿No? Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. ¿Y cómo sigue? Creo que ahí en la red diapositiva está. Bueno, no, yo lo ponía, pero es lo mismo. Lo ponía para recordar la parábola de los talentos, ¿no? A cada uno nos dio un propósito, un talento, una manera de cosas, pero que Dios nos va a pedir cuenta de esas cosas. Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos. Tenemos que rendir cuenta con Él. ¿Qué hicimos con el tiempo que nos dio, con las capacidades que nos dio, con un montón de cosas que nos dio, si lo estamos realmente utilizando para su reino o no? Seguimos. Lo mismo, ¿no? Todos tenemos un don. Ya es lo que venimos hablando. Por eso siempre, ante una decisión, tenemos que hacernos la pregunta: ¿esta decisión potencia mi llamado? O sea, ¿potencia lo que Dios quiere hacer con mi vida o lo perjudica? ¿Sí? ¿Esto me va a llevar a que yo pueda cumplir con esto de una mejor manera o me va a limitar esto? Eso es fundamental. Pero eso cada uno lo tiene que pensar en su vida y en sus decisiones. Quinto, y esto es básico, ¿no? Tengo que pasar tiempo con Dios en oración para tomar cualquier decisión. ¿Sí? Es allí, en el tiempo en oración, donde se juega el partido más importante. Muchas veces. Es en el cúmulo de todos estos principios que la Biblia nos deja. Pero realmente es en oración donde vemos cosas y el Señor nos muestra a través de su Espíritu cosas que no siempre estamos viendo. Si realmente estamos, por eso volvemos al primero de todos. ¿Realmente queremos lo que Dios quiere? Bueno, si realmente estamos con ese corazón de querer tomar una decisión como Dios la quiere, seguramente vamos a ir en oración en humildad, realmente queriendo escuchar su voz y ver cómo está nuestro corazón. Ponía ahí. Bueno, lo que nos dice la Biblia, ¿no? Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pasamos. Pero ponía esto, ¿no? Cosas por las que tenemos, además de orar por la situación en sí, por la decisión en sí, orar para que Dios nos ayude a tener una actitud sincera y humilde. Y esto, vuelvo con lo mismo, ¿no? Pero es lo que más nos cuesta. Porque nos creemos que las sabemos todas. Entonces, realmente ser sinceros y humildes a la hora de tomar la decisión es clave. Y decir, Señor, yo quiero esto. Es lo que está en mi corazón, es lo que tengo ganas. Pero ¿qué es lo que tú quieres, en serio? ¿No? Mostrámelo y cerrame todas las puertas que tenga que cerrar que no sean conforme a tu voluntad. Y abrime todas las que sean contigo. ¿Sí? ¿No? Orar realmente y decirle, Señor, sé que mi corazón, y ser conscientes de eso, de nuestra realidad pecaminosa. Señor, sé que mi corazón es engañoso y perverso y que imagino cosas y que para mí que están perfectas, pero es parte de un corazón engañoso y perverso. Ayúdame, Señor, a mostrarme e iluminarme contigo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ver como Él ve. Y ponía ahí también, orar para que Dios nos ayude a aceptar su voluntad y no la nuestra, como lo hizo nuestro mayor ejemplo, que es Cristo, el mismo Cristo sufriendo. Eso nos deja ese legado, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Siempre. Orar para examinar nuestro corazón delante de Dios y que sean expuestas
nuestras intenciones más profundas. Porque como les digo, muchas veces las decisiones que tomamos parecen muy espirituales, pero muchas veces esconden intenciones propias nuestras de nuestro corazón pecador. Y muchas veces yo quiero ser, voy a poner un bolazo, ¿no? Perdónenme el ejemplo, pero quiero ser misionero. ¿Y es una cosa buena? No, es hermoso, por supuesto. Es lo que Dios quiere, Dios nos llama. Pero muchas veces quizás eso no puede estar basado en una intención sana, realmente espiritual, de carga espiritual por un lugar o por algo, sino está porque quiero ser importante. Quiero que oren por mí, quiero que me conozcan y quiero que, muchas veces las cosas que parecen muy espirituales pero están cargadas por una intencionalidad interna que nadie las ve, que está en lo profundo de nuestro corazón y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero son intencionalidades totalmente pecaminosas. Quiero predicar acá, que miren y que después me digan que hablé bien, ¿no? Me encanta y me llena de orgullo y el ego y ser. ¿Y dónde está? Eso es lo que Dios quiere. A Dios le importa el corazón siempre. Ayer con los jóvenes hablábamos de Saúl y David. Y en el mismo pasaje donde vemos que Samuel rechaza a Saúl y Samuel le dice una cosa a Saúl: no quiero sacrificios, no me importa sacrificios, sino el corazón. A resumidas cuentas, dice eso, ¿no? Y cuando David en el Salmo 51 vemos que confiesa su pecado, y vemos toda su confesión, ese salmo de confesión, después de su pecado, él mismo dice lo mismo exactamente. Porque sé que a ti no te agradan los sacrificios, sino el corazón contrito y humillado. Por eso siempre lo que a Dios le importa es el corazón, no cómo dibujamos las cosas. Incluso cómo nos engañamos a nosotros mismos con las decisiones que vamos a tomar, por más espirituales que aparezcan. Sino realmente, por eso tenemos que orar y decirle: Señor, ayúdame, porque yo mismo me engaño a mí mismo y no me di cuenta. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a desentrañar lo más profundo de mi corazón que no me di cuenta, pero que está cargado de pecado y de miseria. Aún yo siendo cristiano, puedo repetir como decía Pablo: soy el primero de los pecadores. Porque aún en las cosas buenas que quiero hacer, aún ahí está el pecado llevándome. Señor, ayúdame a verlo para que siempre pueda correr a tus pies y depender de tu gracia. Sexto, penúltimo, tengo que tomar decisiones con profunda convicción y reflexión. ¿Sí? Siempre, esto es fundamental también. Tomar decisiones sabiendo por qué las tomamos. Y obviamente hay veces que tenemos que depender de Dios muchas veces porque hay cosas que no son tan claras. Y hay veces que hay mucha incertidumbre y uno descansa en Dios y depende de Dios y Dios nos llama a hacerlo. Pero siempre sabiendo por qué lo hacemos y no desde el impulso. Y esto ha traído un montón a todos nos ha traído de alguna u otra manera problemas, todas las decisiones que hemos tomado por impulsos, sin tener la convicción y reflexión de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Los planes, este problema me encanta, los planes bien pensados, paz. Los planes apresurados, desastres. ¿Sí? Esto es fundamental, no guiarse por la locura del corazón, sino poner las cosas y pensar, decir, bueno, ¿por qué hago esto? Realmente, y tengo mis motivos y lo oré, realmente estoy pensando cómo está mi vida espiritual. Le pregunté a hermanos si realmente quiero consejos, incluso los que me molestan. Oro con el Señor, estudio lo que dice su palabra, sé por qué voy a tomar esta decisión, tengo muy claro. ¿Sí? No, a los 10 meses me pregunto, digo, ¿para qué lo hice? Si no, lo hice y tomo las consecuencias de por qué lo hice. Pero con convicción y reflexión. Esto es un proverbio secular, pero es muy cristiano. No prometas cuando estás feliz. No respondas cuando estás enojado. Yo me le voy a tatuar a esto. No decidas cuando estás triste. ¿No? Es una gran verdad. Ustedes me lo van a decir mejor que yo por más experiencia, sin duda. Pero ¿cuántas disparates hemos dicho estando enojados? De los cuales después nos arrepentimos. Y muchas veces decimos cosas que después hieren y quedan marcadas. De nuevo pienso si digo algo o no lo digo. Vieron que ese chiste, ¿no? Que las mujeres no son histéricas, son históricas. ¿Pero por qué? Pero eso es chiste, pero
Porque muchas veces uno se quedan con eso y un tema que nunca se solucionó y uno habló y lo dijo en ese momento y después pasaron el tiempo y te vuelven con eso y claro, pero fue algo que uno dijo en un momento y no lo sanó y no se resolvió ahí y después quedó y genera cada vez más problemas. Pará, no te vayas porque pero esto es... Cuando estás feliz, ¿no? Uno se abre... Ya vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de esto. Pero si habremos dicho cosas estando feliz, o a veces en campamento hemos tomado decisiones increíbles. Ya se convirtió todo Uruguay si hubiéramos cumplido todas las decisiones que tomamos en campamentos, súper emocionados, en el fogón, emocionados y felices y impulsivos. ¿No? Y es el mismo Pedro. Sí, Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Y 3 días después... Seguimos porque vamos a ver ejemplos sobre esto. ¿Se acuerdan este caso con Herodes y Herodías? Marcos 6. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te daré. ¿No? En plena emoción y bueno, seducido totalmente. Y le juró, ¿no? Prometió, estando muy feliz: todo lo que me pides te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? ¿Vieron, no? Ella fue más sabia. Ella, por más mala que sea, fue muy sabia. Incluso en ese momento fue a pedir consejo. Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, Herodes, se entristeció mucho, porque lo respetaba mucho a Juan el Bautista. Lo apreciaba, por más de sus conflictos, lo apreciaba mucho, lo respetaba mucho a Juan el Bautista. Pero ahora, ¿qué pasó? En un momento de felicidad, de que prometió de más y ahora tiene que cumplirlo. Eso es la realidad que vemos acá, la vemos siempre nosotros. Por eso tenemos que realmente las decisiones que tomamos, pensar en qué momento estamos tomando y si lo estamos haciendo con cabeza fría o en el impulso del momento. Yo ponía ahí también otros casos. Ponía ahí Pedro, ¿no? Ahí lo que les decía de cuando... Pero también cuando agarra la espada y le corta la oreja... Malco era, ¿no? No, el impulso del momento, pero si no hubiera estado Jesús ahí y le sanaba la oreja, eso podría haber sido bastante complicado. ¿No? El impulso del momento que te hace tomar decisiones que después tienen consecuencias para toda la vida. Esaú, ponía creo después, ¿no? Esaú y su primogenitura. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿No? La primogenitura en ese momento era, muy importante, ¿no? Imagínense que uno tiene toda una herencia para tener y por un plato de guiso se la dio al hermano. ¿Por qué? Porque tenía hambre en ese momento. Y muchas veces nosotros tomamos así las decisiones. Cuando las vemos en la Biblia parecen ridículas. Pero cuando son a nosotros tienen todo el sentido. Pero muchas veces en las cosas de Dios y en nuestras vidas estamos desperdiciando primogenituras por platos de guiso. Y estamos sacrificando bendiciones y propósitos y un modelo de vida por pecados momentáneos. Por decisiones momentáneas que, bueno, sí. Y esos pequeños platos de guiso son los que después destruyen nuestra vida y nos hunden y hacen que fracasen los propósitos que Dios tiene con nosotros, por nuestras decisiones, nuestras malas decisiones. ¿Cuántos conocemos, hermanos? Que tenían un propósito, vos veías y decías, era para acá. Y que por platos de guiso, por pequeñas cosas, que lo fueron llevando, han destruido sus vidas. Cuando podían haber disfrutado la primogenitura espiritual. ¿Me entienden la metáfora? Por último, y esto también, importantísimo. Tengo que analizar las consecuencias de la decisión que voy a tomar. Esta es la ley
que Dios dejó en su palabra escrita y en la naturaleza escrita en cada cosa. Y creo que lo pongo ahí, ¿no? Pasá, el otro pasaje. Ahora volvemos a este. No, bueno, después. Lo pongo por ahí. Todo el que siembra, cosechará. Hay cosas en nuestra vida que no van por ese carril, ¿no? Nos podemos tener enfermedades y no necesariamente sea porque cosechemos eso, se nos puede morir alguien y no necesariamente es porque sembré algo malo y ahora cosecho una desgracia. Esas cosas nos pasan a todos, seamos cristianos o no. Pero sí, las decisiones, y en cada cosa. Uri, que estudia en el liceo, seguramente va a pasar bien o se va a quedar en febrero a examen. Seguramente si estudia, si es responsable, si cumple con la tarea, si dedica tiempo para estudiar, si hace, por más que le cueste más o menos, seguramente si es un tipo responsable, o una mujer, una chica responsable, seguramente le va a ir bien, más o menos, pero le va a ir bien. Y así en cada cosa, porque las cosas funcionan así, no esperemos arte de magia. Si sembramos, en cada cosa, lo pueden pensar, si sembramos buenas decisiones en el matrimonio, seguramente tengamos un matrimonio mejor que si sembramos malas decisiones y siempre estamos viviendo un matrimonio que no es como Dios quiere. Todo esto me lo graban y me lo ponen, yo me lo voy a grabar y me lo voy a poner todos los días en casa. Porque es cierto que obviamente hablarlo de acá es mucho más fácil. Pero es lo que Dios nos impulsa en todas las cosas. Realmente todo lo que cosechamos en la vida generalmente es lo que sembramos. No esperemos cosechar tomatito cherry si plantamos frutilla, ¿no? Eso es así. Es la ley de la naturaleza y es la ley de la vida. Dios lo dispuso así. Creo que en Génesis lo dice bien claro. Dios dispuso que, no me acuerdo cómo le dice, pero como una ley, ¿no? Tal cual. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, esto Jesús le decía para que vean el precio de que era realmente ser su discípulo, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús le llamaba a sus discípulos incluso. Ojo, vienen bien, porque seguirme a mí tiene un precio. Analicen bien y piensen las consecuencias que tiene la decisión que van a tomar. Generalmente, y ese es el gran problema, que tomamos decisiones y vivimos en continuas decisiones que no estamos viendo las consecuencias. Y vuelvo a lo mismo, las cosas chiquitas. Esa decisión de decir, no, estoy cansado, hoy no vengo a la iglesia. No, estoy cansado, hoy tuve muchas cosas, no me voy a sentar a orar. No me voy a sentar a leer su palabra porque esas pequeñas cositas que se van acumulando son las que nos terminan destruyendo. Pero porque cuando tomamos esa decisión, cuando decimos, no, estoy cansado, estoy pensando en la inmediatez del plato de guiso y no estoy midiendo las consecuencias de lo que va a traer después. ¿Cuántos adolescentes? ¿Usted piensa que el embarazo adolescente son todas personas que midían sus consecuencias y sabían que iban a ser madres con 16 años? ¿No? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En el momento vivieron la calentura y se le fue. Pero eso, que lo vemos ahí quizás tan claramente, es lo que nos pasa a nosotros, quizás no con eso, pero con otros temas. ¿No? El momento, el sentimiento del momento, la emoción del momento me lleva a tomar decisiones chiquitas que no parecen tan complicadas, que se resuelven de alguna manera, ¿no? Pero que no, porque se van acumulando y realmente traen consecuencias que después van haciendo. Los padres con los hijos, que dejan una, que dejan otra, que no lo disciplinan en el momento, que no le dicen esto, que después se convierten en hijos y dicen, ¿cómo se transformó así esto? Y bueno, porque fui dejando muchas veces. Y así con cada cosa. Son los ejemplos que se me ocurren, se me vienen a la cabeza, pero así en cada cosa. Tenemos que entender las consecuencias de cada pequeña y cada gran decisión que tomamos. Somos libres de tomar la decisión que queramos, pero somos esclavos de sus consecuencias. Y tenemos que hacernos cargo de las consecuencias que tomamos, de las decisiones que tomamos. Y esta es la ley, ¿no? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por último, creo,
No, bueno, acá. Porque el que siembra para su carne, segará para la carne. Todo lo que sembremos en la carne, vamos a tener los resultados apropiados en la carne. Y lo que sembremos para el Espíritu, segaremos en el Espíritu. Y por último, creo que ponía un último pasaje, ¿no? No, todavía no. Nuestras pequeñas malas, pero es lo que vengo hablando. Nuestras pequeñas malas decisiones ahora tienen consecuencias muchas veces irreparables en el futuro. Aunque quizás Dios nos perdone, lo vemos con David, justo que estamos hablando de David. Una pequeña mala decisión. Primera, no ir a la guerra cuando tenía que haber ido. Quedarse en el palacio ocioso y andar paseando ahí tranquilo. Primera mala decisión. Segunda mala decisión, ver, codiciar y querer. Bueno, que venga Betsabé. Ayer justo hablábamos con Agustín, porque mencioné esta historia en la reunión de jóvenes, y veíamos hablando, y Agustín me hacía ver algo que no lo había pensado tan así, pero es, si David, por más que Dios lo perdonó y todo, ¿no? Pero si David hubiera cortado la cadena de pecado antes, todo hubiera sido mucho mejor. Si no hubieran cubierto un pecado, lo llevó a hacer otro pecado peor, ¿no? Si él hubiera confesado y se hubiera dado cuenta y se hubiera arrepentido cuando enseguida después del adulterio, todos los otros pecados que vinieron después se los podría haber evitado. Y las consecuencias de todo eso. ¿Sí? Y esto lo mismo pasa con nosotros. Por eso digo, las pequeñas malas decisiones se van acumulando. La primera mala decisión de quedarse en el palacio, la segunda mala decisión de mirar, la tercera decisión de traerla, después que la traigo a Urías para ver si lo emborracho, y vemos que Urías es un tipazo, un hombre de Dios que es fiel. Y después, entonces, como no sé cómo resolver y cómo seguir encubriendo este pecado, voy y lo mato. Y es una cosa que va trayendo la otra, pero si nos ponemos a pensar, era algo tan fácil, tan chiquito, tan pequeño, pero que una cosa fue llevando a la otra. Y aunque vemos que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios, y vemos su corazón contrito y humillado, y vemos su arrepentimiento, también vemos una familia destruida como la de David. La descendencia de David, ¿ustedes recuerdan? Los problemas que tuvo esa familia, las consecuencias que tuvo, Y hermanos, todas esas consecuencias podían haber sido evitadas si hubiera obedecido al Señor, si hubiera evitado el pecado, si hubiese fortalecido al Señor. Y por supuesto que nuestro Dios es un Dios de gracia, y un Dios de perdón, y un Dios que siempre nos quiere rescatar y traer a Él. Pero es un Dios que nos advierte del pecado para que no cometamos esos errores que después pagaremos las consecuencias. Por más que haya gracia, hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Y quiera Dios que nos evitemos las consecuencias de muchas pequeñas y grandes malas decisiones, que muchas veces Dios nos salva, pero muchas veces Dios nos va a dejar decir, querés hacer, hacelo, pero vas a tener que pagar esas consecuencias. Terminamos ahora sí, con este proverbio. Y quiera Dios que realmente lo grabemos en nuestro corazón. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Sí? El prudente, el sabio, se anticipa al peligro. Sabe que por más que parezca lindo, por más que sea muy rico el plato de guiso, o por más que sea muy tentador esto, ¿qué pasa después? ¿Cuáles son las consecuencias? Ese es el prudente, ese es el sabio. Y quiera Dios que seamos eso. Y no como necios que avanzamos a ciegas, siguiendo las emociones en el momento, y después tenemos que sufrir las consecuencias que muchas veces las tenemos para toda la vida. Quiera Dios que podamos, las decisiones que todos tenemos, por más jóvenes o mayores, todos seguimos tomando decisiones. Quiera Dios que elijamos sabiamente como Dios nos enseña a través de estos principios que Él nos dejó en su palabra. Amén.